Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de Zcateco Colombia. Mi nombre es Marisol Sainz del Departamento de Marketing y les voy a estar acompañando esta primera parte del webinar junto con Paula Beltrán, que nos va a estar acompañando en el panel del chat y en el panel de preguntas para responder todas las dudas que ustedes tengan junto con nuestro orador de hoy, Diego Fajardo, nuestro gerente de producto de Zcateco. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es sobre nuestro mini panel de control de acceso C2260. Y voy a empezar también a contarles algunas cositas desde Zcateco Colombia tenemos para ustedes. Invitándolos a nuestro Showroom Experience, les recuerdo que es en la ciudad de Bogotá. En este showroom van a estar ustedes aprendiendo más a detalle sobre todas las soluciones que Zcateco tiene disponibles para todos ustedes, ya sea para algunos proyectos que ustedes deseen o necesiten agrandar, realizar con sus clientes. En el panel del chat les vamos a estar enviando el link para que se inscriban a un formulario, revisen y pueden venir con varios acompañantes también. Entonces también acá les recuerdo que nosotros desde Zcateco Colombia tenemos una tienda verde, la primera de muchas que vamos a estar lanzando, que es acá en la ciudad de Bogotá, como les estaba comentando. Acá les dejamos los datos para que vayan y la visiten, y si no también en el panel del chat vamos a estarle enviando toda esta información. Allá también pueden encontrar muchas soluciones y dispositivos de la mano de nuestros amigos de DIT Ingeniería. Entonces les recordamos también que tenemos nuestros grupos en Telegram y en WhatsApp, en el que ustedes se pueden unir. Son los primeros en saber cuáles son los webinars que va a haber durante el mes, durante la semana. Allá se pueden enterar también de certificaciones de nuestro software. Tenemos también otro tipo de capacitaciones presenciales y virtuales en las que ustedes se van a enterar en estos grupos de primera mano. Entonces, para que por favor los pueden escanear, y si no, en la parte del chat también les vamos a estar dejando los links para que se unan en estos grupos. Del mismo modo, les recordamos que Zcateco Colombia tiene sus redes oficiales en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y en TikTok, para que también nos sigan por allá y visiten nuestra página www.zcatecocolombia.com. Les recordamos también que Zcateco lanzó hace poco una línea de domótica que se llama Engiteco, y también tenemos varios videos, imágenes, todo ilustrativo para que ustedes nos sigan y revisen todo el contenido. Si requieren algo, se pueden acercar a nuestro distribuidor GBS Colombia. Pueden seguirnos también en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, que tenemos varios unboxing de los dispositivos que tenemos disponibles. Ya en unos meses, como les veníamos diciendo en los últimos webinars, vamos a estar lanzando nuevos productos, y entonces por allá también se van a estar dando cuenta de qué tipo de productos son. Los pueden ver y saber más acerca de estos dispositivos en nuestra página ingiteco.com. Vamos entonces a darle la bienvenida a Diego Fajardo, gerente de producto de Zcateco Colombia. No sin antes darle las gracias a nuestros amigos de Zcateco Chile, que ellos también nos estuvieron ayudando mucho con la difusión de este evento. Entonces ahí en el panel del chat también les vamos a estar dejando todos los datos de contacto de ellos, por si hay alguien de Chile que esté interesado en adquirir los dispositivos de Zcateco, se puede contactar con ellos. Muchísimas gracias a nuestros compañeros, y ahora sí, bienvenido Diego Fajardo. Hola Marisol, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Como siempre preguntamos si me escuchan correctamente. Mientras que ya termina de ingresar más gente, muchísimas gracias a todos los que están puntuales ingresando a nuestras certificaciones o capacitaciones, o en este caso webinars, todos los viernes, que es a la misma hora, 10:30, a no ser de que haya algún evento pues que se nos cruce, pero normalmente esto lo llevamos haciendo ya, prácticamente vamos para 2 años haciendo esto. Entonces muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Bueno, entonces voy a empezar ahora sí a compartir mi pantalla. Entonces el tema de hoy, el panel C2260, que esto es un panel, por supuesto, diseñado a control de acceso. Esto es un panel que está muy diseñado para proyectos PYME o proyectos pequeños. Le voy a dar un enfoque técnico comercial. Por supuesto, es bien importante conocer cuál es el alcance, a dónde podemos cotizar o presentar este tipo de soluciones,
Y este va a ser nuestro contenido, entendiendo el nuevo control de acceso. Luego vamos a tener aplicaciones de la nueva solución, que son muchas, o sea, por eso les comento que sin problema podemos hacer varios webinars, varias capacitaciones y entrenamientos sobre este panel. Luego vamos a mirar un tema de configuraciones técnicas, que ahí nos vamos a enfocar un poco más entonces en el software y su configuración hacia este panel. Y luego vamos a hablar levemente sobre lo que son las licencias y los dos software a los que es compatible este panel. Entonces, entendiendo la nueva solución de control de acceso. Para entender la solución de control de acceso, el protagonista del día de hoy, que es el panel C2260. Entonces, este es un panel de control de acceso basado en IP. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí yo ya tengo un puerto de red RJ45 estándar, que de una vez voy hablando el tema técnico, lo puedo conectar directo a un portátil y hacer todas las configuraciones, agregar las tarjetas de proximidad que yo necesite o configurar los códigos QR. Ahí ya también voy adelantando un punto de lo que es capaz este controlador. Soporta redes LAN o WAN, quiere decir que podemos tener sin problema instalado nuestro software BioAccess, que ese es el software con el que naturalmente irá asociado este panel. Entonces podemos tener instalado este software en una ciudad principal o en una ciudad o en el sitio en donde el cliente final lo requiera y varios paneles instalados en diferentes locaciones o en diferentes ciudades o inclusive en diferentes países apuntando hacia ese servidor. Eso es lo que quiere decir que soporta redes LAN o WAN. Tiene comunicación RC485 y aquí es donde viene el punto importante de esta controladora y la diferencia con controladores de anteriores generaciones. Entonces, este puerto de comunicación RC485, en realidad tiene dos, es para conectar lectores RC485 y o accesorios como el DM10, AUX485 o WR485, que estos accesorios son de expansión de características, de funciones, de gestión, de control de acceso. El panel entonces se conecta al BioAccess para proporcionar una solución de seguridad electrónica entre control de acceso, sensores de alarma, videovigilancia. Eso es en lo que se enfoca este software y también tiene varias funciones u opciones adicionales a las que se le puede dar manejo dependiendo de la necesidad del cliente o del proyecto. Entonces, así para también ir contextualizando que este panel podemos iniciar con un proyecto sencillo de una puerta o dos puertas con tarjetas de proximidad y pues sus niveles de acceso u horarios correspondientes, como podemos empezar a tener un megaproyecto, inclusive en donde podamos tener muchos accesorios como alarmas, sensores infrarrojos, luces estroboscópicas, audio, etcétera, etcétera, conectados a este panel. Entonces, digamos que cuando nos enfocamos en control de acceso, que es en el área en el que somos profesionales, lo básico o lo estándar es que este panel es el panel principal y el DM10 es una tarjeta de expansión de puertas. Entonces, esta tarjeta de expansión de puertas quiere decir que yo puedo conectar hasta 8 extensores de puertas, lo que quiere decir es que un solo panel va a poder gestionar hasta 10 puertas de control de acceso. Cuando nos referimos ahora sí a controladores y comparamos controladores de anterior generación, la anterior generación que en Colombia y Latinoamérica en realidad, esta serie C3200 o C3400, que son dos paneles de acceso independientes o dos modelos diferentes, lo empezamos a comparar con la C2260, obviamente porque esta ya por defecto trabaja con dos puertas. Y por ejemplo, la C3400, que es un panel de cuatro puertas, si lo comparamos con la C2260 para equiparar o igualar las características o el funcionamiento, tendríamos una C2260 combinada con un DM10. Estos DM10 lo que quiere decir es que son mucho más económicos. Ya de por sí, esta serie C2260 es más económica que la anterior generación, serie C3, C3200 o C3400. Y si más encima lo vamos a utilizar o combinar con el expansor de M10, pues va a ser todavía más económico, más asequible ese mismo proyecto. Entonces, digamos que cuando hablamos de paneles de control de acceso, entonces nos referimos obviamente a puertas y luego a la cantidad de lectores a los que se pueda trabajar, ya sea el lector de entrada y lector de salida o lector de entrada
y un botón de salida. Entonces a cada puerta yo tengo la posibilidad de conectar esos dos lectores. Y en control de acceso, digamos que hay dos tipos de lectores. El estándar más utilizado es Wigan, que es el mismo que trabajamos con la serie C3. En la serie C2 también vamos a trabajar Wigan, pero adicional vamos a trabajar lectores RS485. Entonces, esos lectores RS485 dan ventajas en que voy a tener mayores distancias de instalación de la lectora hasta donde está el panel. Quiere decir, cuando trabajamos Wigan utilizando cable UTP, categoría 5E, certificado 100% cobre, las distancias máximas recomendadas eran aproximadamente 100 metros, 150 metros, mientras que la comunicación RS485 nos da la posibilidad de llegar, dependiendo también del cable, hasta 1200 metros si es cable multifilar, si es el mismo cable categoría 5E, hasta 800 metros, 900 metros, pues dependiendo también otras variables. Entonces, eso ya es una ventaja en trabajar comunicación RC485. Otra ventaja es que la comunicación es más encriptada todavía, lo que significa es que si de alguna forma se intenta violentar o chuzar la comunicación entre lector y panel, este tipo de comunicación va a ser mucho, mucho más complicada para cualquier persona que tenga esa finalidad, poder jalar la información. Botones de salida, por supuesto, lo que les había comentado, si tenemos dos puertas, entonces pues vamos a tener los mismos dos botones de salida. Si tenemos cuatro puertas, pues vamos a tener los mismos cuatro botones de salida. Sensores de puerta, este punto es bien importante. Y yo recuerdo que realicé un sondeo o una pregunta o una encuesta en LinkedIn, en mi perfil, preguntando si en su proyecto había integraciones, si había funciones de control de acceso avanzado, y más o menos no fue tan sorpresa que la mayoría respondieron no, no lo tengo integrado al panel de alarmas, no lo tengo integrado a los sensores de humo, a los sensores de fuego, no le tengo esas funciones de que si no se hace una autenticación correcta, entonces me genere una alarma el propio panel. Y es súper interesante que un sensor de puerta cuesta menos de $1. Es un dispositivo muy pequeño, fácil de instalar, y todas las funciones que nos da adicionales no se aproveche en muchos de esos sistemas de control de acceso. Entonces, bueno, los invito, por supuesto, a esas capacitaciones, certificaciones, entrenamientos, para que podamos entender más el alcance de algo tan pequeñito como un sensor de puerta. Entonces, misma situación. Esos sensores de puerta van a cada puerta. Si tenemos dos puertas, pues dos sensores. Cuatro puertas, cuatro sensores. Relevos de puerta. Entonces, aquí nos da la versatilidad de que esos relevos son común, normalmente abierto, normalmente cerrado. Quiere decir que podemos conectar cantoneras, electroimanes, electrochapas, electroválvulas, muchos otros dispositivos, inclusive no solo de control de acceso, sino también de otras ramas de la electrónica. Y tenemos relevos de salida adicionales, que estos relevos de salida adicionales pues son precisamente para poder conectar una alarma, una luz estroboscópica, hacer un contacto magnético, bueno, capacidad de tarjetas de proximidad 30.000, capacidad de eventos de forma autónoma 100.000 en la serie C3, 200.000 en la serie C2. Capacidad de eventos de forma autónoma quiere decir, con esta serie C3, acá en Colombia yo he percibido proyectos que ya tienen más de 10 años funcionando, esos controladores. Y en 10 años funcionando siguen teniendo todavía registros de hace 10 años. Quiere decir que tienen más de 200 millones de registros guardados en el software. Estos eventos no quiere decir que llegaron a 100.000 y ya se bloqueó la controladora, no. Esto es de que sí, el software no está conectado a la controladora el 100% del tiempo, sino que lo vamos a conectar, como pasa en varios conjuntos residenciales, solamente cuando se va a agregar una tarjeta o cuando se va a eliminar tarjetas porque ya se fue un residente o porque llegó nuevos residentes, porque se dañaron.
Entonces, solo en esos momentos volvemos a conectar el software, volvemos a conectar el computador y en ese momento descarga esos 100.000 eventos. O precisamente cuando se genera un evento en el que, bueno, necesitamos ir a descargar los registros, a ver quién entró a estas horas, entonces pues conectamos la controladora y descargamos esos eventos. Tipo de comunicación. Entonces, en tipo de comunicación tenemos pool en la serie C3 y comunicación push. De aquí sí los invito a que vayan a nuestros canales de YouTube y no solamente en Zcateco Colombia, en muchos canales de ZK Latinoamérica, se explica las diferencias y ventajas entre la comunicación push y la comunicación pull. Entonces, pues para que no me enfoque en esto porque ahí ya nos quedaríamos mucho más de la hora. El software, y este digamos que va a ser el punto disruptivo, y para eso es que estamos haciendo todas estas presentaciones y capacitaciones. En las versiones anteriores, ZK Access 3.5. Entonces, este es un software que obviamente duró más de 6 años trabajándose, y pues muchos dicen, uy, este BioAccess tiene más cosas, es más difícil, pero en realidad es prácticamente en la parte de control de acceso lo mismo. Es lo mismo que el ZK Access 3.5. La ventaja de este ZK Bio Access es que me agrega más funciones, más características, más versatilidad. Entonces, bueno, eso es lo que se debe tener en cuenta. Y ahora sí voy a hacer la siguiente pregunta o el siguiente sondeo. A ver qué preguntas van hasta por ahí mientras se hace el sondeo. Entonces, acá, listo. Entonces voy a empezar con esa pregunta, pues para saber qué tanto más explico de algunas cositas que otras. Entonces, por aquí creo que ya Javier, sí, Javier Bernal ya preguntó, ¿con RS485 tengo más alcance y es encriptado? Ahorita vamos a explicar eso, porque precisamente esta palabra que dice Javier de encriptado es parte de las configuraciones que se deben de realizar cuando se monte un proyecto o cuando se haga un proyecto. Luego dice aquí Kelly Ríos, a ver, la tecnología push es una forma de comunicación a través de Internet en la que la petición de envío tiene origen en el servidor, por oposición a la tecnología pull en la que la petición tiene origen en el cliente. Muchísimas gracias, Kelly, por la información. Digamos que ese es el punto más técnico de la explicación de push y pull. A ver, dice Miguel Mauricio, en el evento 200.001 se empieza a reescribir si no se conecta al PC. Correcto. Esa es la forma en la que trabaja la controladora. En el momento en que si la controladora se dejó por mucho más tiempo desconectada del computador, cuando llega el evento 200.000, el evento 200.001 en realidad sobrescribe el primer evento y ya todos los eventos siguientes se empiezan a sobrescribir hacia los más antiguos. Y pregunta Camilo Valero, a ver, quisiera saber si el panel C2260 también se puede conectar al software ZK Access 3.5, es decir, ya tengo mi cliente con ese software, ¿puedo conectar el panel? No, digamos que el panel C2260, por el tipo de comunicación, por el tipo de lectores, por el tipo de topología, ya no lo puedo configurar en el ZK Access 3.5. Entonces, digamos que ahí lo que nosotros recomendamos es que el software ZK BioAccess, sí puedo migrar varios de los equipos que tengo conectados al ZK Access 3.5 y conectarlos a este nuevo software. Esa sería la recomendación. Bueno, entonces ahí ya dejamos suficiente tiempo. El 71% de los asistentes votaron y acá voy a compartir los resultados. A la pregunta si ha trabajado, conocen nuestras controladores de ZK Serie C3 o IP260, quedó no el 32%, muy poco el 16%, 38% las conozco en lo básico, 15% sí, muy bien, activando vinculaciones, perfecto, muchas gracias a ese 15%. Entonces creo que quedó sin más a que la mayoría no conoce estos paneles. Entonces de pronto ahorita me enfocaré un poco más en cosas básicas o estándar. Entonces, de lo destacado de este panel, entonces por supuesto, tengo tanto una conexión RS485 lector como una 485 de expansión. Ahorita vamos a ver esas topologías con gráficas que se colocaron.
Entonces, por defecto, dos puertas, lectores Wigan, un auxiliar, funciones de control de acceso avanzado, que ahorita pues miramos a ver qué tanto tiempo nos queda para hablar de ellas. Arquitectura y distribución de cableado de fácil instalación. Este tema de fácil instalación, por supuesto, también depende mucho del tipo de proyecto. Entonces, el tipo de proyecto me refiero a que si es un conjunto residencial o un conjunto de torres, entonces estas si tienen la posibilidad de conectar entre sí un solo cable UTP, ahí es, por supuesto, mucho más fácil la instalación y mucho más económico la mano de obra y muchas otras variables. Entonces, bueno, a eso es lo que se refiere con fácil instalación y fácil en la parte de cableado. Está diseñado para proyectos pyme o medianos. Cuando son proyectos grandes, tenemos otra serie que es Invío Pro. Realmente cuando hablamos de esta serie C2260, acá en Colombia y creo que en Latinoamérica, por ahora solamente se ha liberado la versión para manejar o trabajar tarjetas de proximidad. Hay una versión C2260 que me puede administrar o manejar la huella, pero digamos que esa todavía no la hemos trabajado, posiblemente a futuro. Primero vamos a validar cómo es la aceptación del mercado de este panel, que pues en teoría es uno de los más asequibles económicamente en el mercado y con todas las funciones y con toda la experiencia pues del desarrollo de Zcateco. Entonces, cuando hablamos proyectos pyme o medianos, hablamos de que máximo recomendamos, y ahí también va a ir muy relacionado a las licencias, me voy adelantando a ese punto, a que por defecto la licencia básica del BioAccess es hasta 15 puertas. Y dependiendo del proyecto, este panel o estos paneles, porque pues, seguramente van a ser varios, se recomienda que esa expansión o ampliación de la licencia vaya hasta 50 puertas como máximo. El software sí también va a poder soportar un poco más de puertas, pero comercialmente con los diferentes mayoristas, los precios que ellos tienen, porque si hay licencias que son pagas, ellos van a tener solamente hasta esa capacidad de puertas, hasta 50. Entonces, dependiendo del proyecto y la puntualidad del proyecto, pueda que sí tiene la posibilidad del software ampliar a mayor cantidad, pero es eso. Entonces, obviamente un proyecto de 50 puertas ya es un proyecto mediano, digamos que a nivel de escala en control de acceso y seguridad electrónica. Para nosotros un proyecto ya puede ser desde dos puertas con funciones avanzadas, precisamente por esa necesidad de funciones avanzadas, y pues ya cuando se amplía en cantidades, pues obviamente no es un cliente y no va a ser un proyecto sencillo. Un proyecto mediano, la misma plataforma que me pueda llegar hasta 50 puertas, por supuesto ya es un proyecto que a consideración de precios y presupuesto, tener este panel en un proyecto de esa envergadura, por supuesto, va a ser uno de las propuestas económicas seguramente más asequibles. Más pequeño, más simple de instalar, relativamente es pequeño. Más adelante tengo la diapositiva, el firmware push, que me genera y me da más seguridad en la transmisión de datos y mayor eficiencia en la sincronización de los datos. Y combinación más flexible con posibilidades de expansión a múltiples puertas o múltiples conexiones. Bueno, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Estas son las especificaciones que, bueno, en realidad ya las habíamos visto. Estas son las dimensiones. Entonces, pues es un panel de 10 centímetros por prácticamente es un cuadradito de 9 centímetros por 10 centímetros. Entonces, pues sí, realmente es muy pequeño. Aquí, por ejemplo, se está comparando con uno de los accesorios, que este es el AVX485. Este accesorio o esta tarjeta de expansión es para agregar 4 entradas auxiliares más. En agregar 4 entradas auxiliares más significa que la posibilidad de conectar diferentes tipos de dispositivos pues aumenta considerablemente en ese proyecto de seguridad electrónica. Porque es que realmente este panel no solamente se trata de control de acceso, que eso sería lo básico. Este panel se trata de que ya vamos a integrar y a activar muchas más funciones que nos va a permitir el panel combinado con estos accesorios y combinado con el software. Esos son como los 3 puntos que deben de tener en cuenta a la hora de organizar un proyecto. Entonces, de esos accesorios, tenemos el DM10, que esta es la placa de expansión o extensión de una puerta, que él tiene dos lectores, que son lectores Wigan, más una entrada auxiliar, más una salida auxiliar. Entonces, por aquí tengo la alimentación,
sí se recomienda que la alimentación, y más si yo voy a trabajar electroimanes por cada puerta, pues que prácticamente cada puerta pueda tener su propia fuente de alimentación, que igual, si en el proyecto el cliente nos dice, bueno, es que queremos centralizar todo, pues también está esa posibilidad de tener una fuente de un alto amperaje y con una sola fuente, pues trabajar la alimentación tanto de los paneles, de los lectores como de los accesorios. Tenemos el WR485, que es el conversor Wigan. Y aquí digamos que es donde de pronto se empiezan a ver las diferencias con la anterior generación. Ahorita con el diagrama lo explico un poco más. Y luego tenemos el conversor de 4 entradas auxiliares, que es el AUX485. Entonces, estos 3 accesorios son compatibles para expandir o ampliar las capacidades del panel C2260. Entonces, cuando hablamos de que va a ser un proyecto sencillo, va a ser un proyecto nuevo, entonces allí lo que se recomienda es combinar el panel C2260 con los lectores de la serie RS485, que en Colombia y creo que en Latinoamérica los dos modelos que se han traído son estos dos, ProID 20 RS y ProID 30 RS. Evidente aquí lo que se agrega es la posibilidad de contraseña más tarjeta que yo puedo combinar en el panel, que en ciertas horas, y aquí voy a explicar una de las funciones avanzadas, por ejemplo, que desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, las personas puedan pasar o generar la apertura de la puerta con el chip o la tarjeta de proximidad o con la contraseña. Puede usar cualquiera de las dos, pero que desde las 6 de la tarde o 6 de la noche en adelante hasta el día siguiente deben de usar el chip o la tarjeta de proximidad más la contraseña. Pues, es decir, tarjeta y contraseña. Entonces yo puedo configurar ese tipo de combinaciones en el panel por horario y por tipos de días. Entonces, pues esas son funciones y características bien interesantes que a nivel de seguridad electrónica, por supuesto, en varios proyectos, pues sí se recomienda que se tengan este tipo de características. Bueno, esas son como sus características o sus especificaciones. A destacar, pues, que es IP68, el voltaje de operación de funcionamiento es desde 7 hasta 13 voltios y por supuesto está diseñado para exterior. También podemos conectar lectores como código QR500. Este QR500, valga la redundancia del nombre, pero pues ahí es donde viene la referencia, es para hacer lectura, ya sea con un celular o sea un sticker impreso de códigos QR, donde los códigos QR que puedo leer son el PDAF, el PDF 417, bueno, códigos QR estándar. Y tarjetas de proximidad, porque él también lee tarjetas de proximidad, me puede leer MyFair o Desfire, MyFair Plus, que ellos trabajan, son tarjetas de proximidad que trabajan a este tipo de frecuencia. Él tiene conexión Wigan o tiene conexión RS485. Entonces, dependiendo de la topología y las conexiones que yo vaya a realizar, pues ahí ya miraré cuál es mi opción de conexión de este lector hacia el panel C2260. Este es otro modelo, estos son otros modelos de lectores de códigos QR. Estos son los modelos, estos son los modelos de códigos QR que pueden leer estos sensores. Es lo mismo que el QR500. Voy a avanzar porque se me está haciendo un poco tarde. Antes de pasar las topologías de conexión, voy a validar unas preguntas más. A ver, entonces pregunta Daniel Vargas, ¿puedo instalar dispositivo FR1200 o FR1500? Sí se puede, pero la desventaja es que obviamente como no tengo dentro del panel las plantillas de huella, pues solamente va a trabajar con tarjetas de proximidad. Entonces el FR1200 y FR1500 es tarjeta de proximidad y huella. Entonces pues ahí esos lectores se desaprovecharía el lector de huella. Me gustaría saber la conexión de un ion electroimán y un huellero. No, recordemos que este C2260 no trabaja con huella. O la versión estándar. Hay una versión que se llama C2260 FP. FP es fingerprint huella. Esta controladora también requiere un equipo específico para evitar que se borre todo. No, si te refieres a que la conexión con computador me va a mantener toda la información siempre activa o siempre disponible.
Richard dice, la licencia solo soporta hasta 15 puertas, pero el montar un panel C260 con una sola puerta, ya la licencia por defecto asume el uso de dos puertas. Sí, correcto. O sea, ya el panel C2260, el nombre se refiere a que ya maneja dos puertas, que es precisamente como ya se está mostrando acá en este diagrama o este esquema. Viviana Flores dice, la licencia gratuita ¿hasta cuántas puertas soporta? Hasta 15 puertas. 15 puertas y 2.000 usuarios. Digamos que 2.000 usuarios, 2.000 empleados, 2.000 tarjetas de proximidad para un proyecto PYME. Digamos que el hecho de comprar el panel ya, por supuesto, es un presupuesto que seguramente es ajustado y es suficiente. Proyectos que sean más de 2.000 personas, 2.000 empleados, 2.000 usuarios, pues obviamente es un proyecto que ya tiene cierto poder adquisitivo y el tema del licenciamiento pago es para poder soportar todo lo que son los desarrollos, para poder soportar todo el tema del soporte y por supuesto, un proyecto de esa envergadura normalmente tiene un presupuesto mucho mayor, entonces pues obviamente va a ser acorde a cada necesidad el presupuesto al cual se va a hacer una cotización. A ver, dice Edward Cárdenas, ¿no soporta más de 25 puertas? No, en realidad es la licencia que viene gratis. Digamos que hace algunos meses los diferentes mayoristas o los asesores comerciales no tenían la información de ampliar la licencia ya sea a 20 puertas, 25 puertas, 30 puertas, 40 puertas, 50 puertas. No tenían esa información porque esa era información paga. Entonces todavía se estaba organizando ese tema. A ver, dice Edward Cárdenas, ¿el módulo de ascensores es solo con Biosecurity? Así es. Ahorita vamos a hablar un poquito del Biosecurity. Y es más, es con lo que voy a trabajar el panel C2260. A ver, dice, ¿con el panel puedo trabajar directamente en Wigan o siempre debo usar el AUX485? Ya vamos a mirar esa parte. Pero cuando son proyectos nuevos, lo recomendado es que se utilice lectores RS. Si yo voy a utilizar lectores antiguos, porque es un proyecto antiguo, entonces sí debo de utilizar o combinar el conversor WR485. Voy a ampliar, voy a hacerle zoom a esta diapositiva para que lo tengamos mucho más claro. Acá vemos precisamente esas preguntas que están realizando, que tengo conexión RC485 para las tarjetas de expansión, que las tarjetas de expansión es o la DM10 o el AUX485. AUX es auxiliar, estas son entradas auxiliares. DM es Door Management, S1 es una puerta y el 0 hace referencia a que es tipo Wigan. Vamos a tener un modelo, pero que tampoco ha llegado, que puede ser DM11, que es trabajar todo por RC485. Por ahora, cuando se habla de DM10, el 0 es porque trabaja Wigan, ¿vale? Y ya cuando hablamos de las lectoras de las dos puertas del panel, entonces nos referimos a que o va a ser la ProID 20 o el ProID 30 RS, ya sea los 4 lectores, los 2 lectores de entrada, los 2 lectores de salida, o ya sea un lector de entrada, un botón de salida, un botón de entrada, un botón de salida. Aquí viene un punto importante. Este esquema o este diagrama no es 100% correcto, porque aquí tenemos una limitante que es que yo no puedo combinar el conversor WR485, que es la comunicación que tengo del puerto RC485, y lo convierto a comunicación Wigan, ya sea con lectores de Zcateco o lectores de otras marcas, porque resulta, y aquí se van a responder dos preguntas, estos vienen encriptados. Entonces la encriptación de estos conversores, por ahora, en los lectores ProID 20RS o ProID 30RS, esa comunicación no viene encriptada. Entonces, como no viene encriptada, quiere decir que no puedo combinar este lector W485 con un lector ProID 20RS, precisamente porque los dos tipos de comunicación no son encriptados. Como es un solo puerto, quiere decir que solo trabajo o encriptado o no encriptado. ¿Listo? Entonces, pues ahí viene para que lo tengan bien en cuenta.
Ya terminando de completar un poquito este esquema, entonces aquí se hace referencia a la conexión TCP/IP, luego se hace referencia que a las entradas auxiliares podemos conectar sensores infrarrojos, estaciones manuales, estaciones de emergencia, puedo hacer vínculos con alarmas, con cámaras, los botones de salida, bueno, y muchos más accesorios. Precisamente aquí de pronto estoy mostrando otra de las posibilidades de más conexiones. Entonces aquí tengo detectores de humo, luces estroboscópicas, otros tipos de infrarrojos, cantoneras o pasadores o pistillos, botones de salida, electroimanes o electrochapas, la conexión de red, la conexión de expansión RC485, la conexión de lectores RC485, topología de conexión de los lectores RS485, prácticamente todo es conexión en paralelo, ya sea los 4 o los 2 lectores. Este esquema es, por ejemplo, cuando voy a manejar precisamente solo 2 puertas. Y si miramos, pues aquí yo solamente estoy utilizando el puerto de Reader 485. Entonces, a ver, vuelvo a hacer un zoom. Entonces, esta conexión de Reader solamente se va a poder conectar o a los lectores 485 o al conversor WR485 con el mismo tipo de conexión. ¿Cómo yo identifico cuál es la entrada, cuál es la salida? De esta forma. Ellos tienen un deep switch en la parte trasera y en ese deep switch, cuando yo enciendo o apago los deep switch, entonces le doy una dirección RS485. Entonces la dirección 1 es la entrada de la puerta 1, dirección 2 la salida de la puerta 1, la dirección 3 la entrada de la puerta 2 y la dirección 4 la salida de la puerta 2. Entonces esa es la forma en la que yo activo o desactivo la parte de atrás de los deep switch. Ahorita tengo otra diapositiva que nos muestra un poco más eso y en el software también tengo eso. Listo, topología de conversores WR485, lo que les comentaba, es prácticamente la misma conexión, simplemente que se agrega el conversor en la mitad del lector Wigan. Entonces, pues esa es como la única diferencia. Topología de conexión del expansor de M10. Entonces aquí tengo lo que les había dicho, comentado, su fuente independiente para cada DM10 y al puerto de expansión RS485 tengo los 3 puertos o los 3 hilos de comunicación. Aquí viene una recomendación y es que precisamente cuando hablamos de comunicación RS485 entonces estamos hablando o diciendo que con el direccionamiento de los deep switch vamos identificando cuál es la DM10 de la puerta 3, porque por supuesto, si ya la C2260 maneja las dos primeras puertas, la primera DM10 que yo conecte me va a manejar la puerta 3. Y recordemos que podemos agregar hasta 8. Supongamos que agregamos los 8 DM10. El último DM10 normalmente se recomienda activar el último deep switch. Y aquí estoy colocando un deep switch de ejemplo, que si son 6 deep switch, entonces el deep switch 6 es el que yo activaría o encendería. Eso es como darle el fin de carrera o el fin de línea o el último dispositivo 485 que yo estoy conectando para que precisamente la electrónica o los electrones que viajan a través de esos cables no vayan a seguir directo y tengamos anomalías en la comunicación correcta cuando se manejan esas distancias mayores a 200 metros. Esto es una recomendación técnica importante para que la tengamos en cuenta. Aquí esta es la topología del expansor de M10. A ver, por acá tenemos la conexión Wigan de los dos lectores. Reader 1 es la entrada de esa puerta, Reader 2 la salida de esa puerta. Y por 485, esta es la conexión o el puerto de conexión RC485 que se dirige hacia la C2260. El auxiliar de entrada, los dos lectores, luego tenemos el puerto de la puerta, valga la redundancia, o el lock. Entonces aquí tenemos el común, el NC, el NO, el sensor magnético y el botón de salida y el auxiliar de salida. Entonces, pues esa sería como la topología o la conexión de la DM10 y sus puertos.
A ver, el DM10 también es compatible para ampliar, por ejemplo, al F18, la serie Urus o el controlador C2260FP. Es decir, este expansor también es compatible y seguramente va a ser compatible con más modelos. Esta es la topología de conexión de entrada, topología de red básica. Entonces, pues aquí tenemos simplemente un switch de red, el servidor o el computador con el software ZK Access instalado y pues todas las diferentes controladoras conectadas por RJ45 y pues ya todos los lectores conectados. Este sería como el resumen de conexiones o la tabla de resumen de conexiones. Si vamos a tener hasta 10 puertas, entonces vamos a manejar una C2260, 8 DM10, pero cuando tengo todas esas conexiones, por supuesto ahí viene un punto importante y es la capacidad de procesamiento. Entonces la C2260 por supuesto no es que tenga un super mega procesador que va a poder trabajar con, pongamos que más de 50 accesorios diferentes, contando infrarrojos, salidas auxiliares, luces estroboscópicas, parlantes, audio, sonidos, luces, etcétera. Pues tampoco hay que exigirle demasiado a un equipo que es muy económico. Ahí entonces digamos que esta tabla súper importante para que la tengan en cuenta. ¿Hasta cuántos auxiliares de entrada puedo conectar? De acuerdo a esos auxiliares de entrada, pues por supuesto voy a tener 8 entradas, 16 entradas auxiliares, que tener 16 entradas auxiliares prácticamente es tener un panel de alarma básico, porque pues digamos que todo lo que son las notificaciones y los envíos van a estar limitados un poco al software. El software, en esos casos que quiera manejarlo un modo alarma, el software sí se recomendaría obviamente trabajarlo 100% en línea. Bueno, voy entonces, ahora sí el software, no me voy a limitar, bueno, no voy a presentarme mucho con el software, sino que lo voy a mostrar, porque si no ya, mira, esta es lo de las licencias, ya no me daría el tiempo. Entonces voy a conectarme a un servidor que yo tengo, mientras voy a responder otras preguntas que tengo por acá. A ver, dice Jairo Cifuentes, ¿cuál es la fuente recomendada para la alimentación del panel y los accesorios? ¿Debe ser con batería de respaldo? ¿La instalación se realiza dentro de un gabinete o se puede directamente sobre la pared? En realidad es como convenga en el proyecto. Por supuesto, sí se recomienda que en todo proyecto de control de acceso, más por ser algo de seguridad electrónica, seguridad física, sí se tenga baterías de respaldo. Y cuando yo estaba comentando que depende mucho de la topología del proyecto, entonces sí se recomienda obviamente que sí sean fuentes de 12 voltios, 13, 14 voltios como máximo, y el amperaje va a depender mucho de esas distancias. Electrónicamente, a mayor distancia, el voltaje va perdiendo potencia, va perdiendo amperaje. Entonces ese fluido eléctrico no va a ser suficiente y ahí es cuando entonces tenemos que combinar, ok, tener una fuente en el expansor de M10 que está a 180 metros, 200 metros, pero que todos los lectores que estén a menos de 20 metros, 30 metros, posiblemente sí los podemos manejar con una fuente centralizada de 12 voltios 5 amperios o 10 amperios. Puede variar mucho. Pero sí, todo el tema de alimentación, sí, también se recomienda que venga con baterías de respaldo. A ver, dice Mayerly Solarte, es decir, el Pro ID 10 sirve para el Pro ID 30RS, no he podido ingresar con contraseña, si lo puede explicar, sería genial. Bueno, es lo que voy a explicar a continuación. Cuando te refieres, Mayerly, al Pro ID 10, no sirve, porque tenemos un Pro ID 10 que si no tiene la referencia RS es porque ese Pro ID 10 es Wigan. Entonces, por supuesto, ahí no va a funcionar en esa conexión directa de lectores RS485. Entonces, cuando yo ya voy a configurar el software, y aquí es donde viene esa limitante de por qué no puedo trabajar este panel con el software antiguo ZK Access 3.5, es porque precisamente aquí al ZK Bio Access o al ZK Bio Security se agregan estas características. Entonces, cuando yo voy a junta DS, esto es entradas y salidas o conexión de entradas y salidas. Entonces, aquí es donde precisamente yo le indico, mira, a mi panel C2260, que si se dan cuenta es el que tengo ahí en línea, le voy a agregar por el protocolo ZK485 una placa
DM10 o una placa de expansión. Estas configuraciones, por supuesto, no se pueden hacer en el ZK Access 3.5. Entonces voy a decir que voy a agregar una placa de M10 y que esta placa entonces va a ser la puerta 4, o literalmente le puedo colocar puerta principal, puerta de entrada al rack, puerta de la bodega, el nombre también correspondiente. Y aquí viene una ventaja que el propio software me indica si físicamente, entonces físicamente ustedes sí deben de mirar el DM10, cuál es el deep switch o el interruptor que tiene encendido. Entonces, en base a eso, ustedes le dicen al software, ah, sí, tiene el 2 encendido y el 3, o el 2 y el 4. Entonces, pues, dependiendo de eso, lo colocan aquí en el software y él ya va a saber cuál es la comunicación que tiene ese DM10. Ah, mira, aquí viene un punto importante. Entonces, si la licencia alcanza el límite de las 15 puertas, entonces vamos a suponer ese escenario. Entonces, fase 1 se instalaron, hagamos de cuenta, 14 puertas. Y en la fase 2 el cliente les dice, ah, bueno, y mira que ahora agregamos el gimnasio, agregamos una zona común y entre esas dos se están sumando 4 puertas más o 5 puertas más. Entonces ahí lo que tienen que hacer es indicarle al asesor comercial, ah, mira, la licencia gratuita que tú me diste, este número de licencia, y aquí es donde viene ese tema importante del software, ese número de licencia, cuando lo activan en un computador, en un servidor, se crea un número. Y ese número va a ser único para Colombia, único para Chile, único para cualquier país de Latinoamérica o inclusive a nivel mundial. Porque por debajo de ese ID, digamos que si hay un tema de administrativo comercial de todo ese licenciamiento por país, entonces nosotros identificamos de que esa licencia tiene 15 puertas. Entonces estamos hablando que el proyecto pues va a necesitar 19 puertas, creo que fue la que supongamos. Le deben de indicar al comercial, ah, mira, este ID lo necesito agregar hasta 20 puertas, la licencia hasta 20 puertas. Entonces ahí sí se va a necesitar hacer el pago de esas puertas extras o de esas puertas adicionales y por supuesto pues van a comprar las controladoras para poder hacer ya la instalación física en el proyecto en esa fase 2. Entonces pues esa es por ejemplo una de las explicaciones. Y cuando, aquí viene otro punto importante, entonces aquí yo tengo la configuración de los lectores. Entonces aquí yo tengo el C2260 2 entrada. Entonces aquí yo sí le voy a indicar al software si ese lector va a ser Wigan o si ese lector va a ser RS485. Esta configuración es necesaria hacerla. Y si se dan cuenta, aquí yo tengo otro botón u otra casilla, voy a ampliar, hacer zoom un momento, que dice encriptar. Entonces, si esta parte, si yo lo que voy a conectar es conversores WR485, le tengo que habilitar esto. Si voy a conectar lectores RC485, más bien dicho, si voy a conectar el ProID 20 RS o el ProID 30 RS, entonces debo de quitar esta función de encriptación. Entonces, pues eso es bien importante en el momento de hacer la instalación, para que lo tengan ahí en cuenta. Listo, vamos a ver. Creo que no alcanzamos a ver muchas más funciones de la parte de control de acceso. Les mostré lo esencial para poder conectar y configurar los lectores, los DM10 y la parte de las placas de expansión. Entonces, bueno, digamos que esa es la finalidad de esta introducción a esta nueva solución. Entonces, bueno, por supuesto el alcance es mucho, mucho más grande. Como me fui un poco como a lo técnico y un poco a lo básico técnico, ya el tiempo hoy no nos dio para de pronto hablar mucho más del software. Pero seguramente sí, invitado, y es más, creo que ya tenemos por ahí algún otro webinar muy parecido que puede servir. Igual los invitamos a que se suscriban a nuestros canales para que seguramente en algunos meses o semanas estaremos organizando ya un webinar hacia el software
de cómo configurar, cómo crear los horarios, los niveles de acceso, las funciones avanzadas, etcétera, etcétera. Voy a mirar entonces últimas preguntas que de pronto están todavía por ahí, varias, para ya ir terminando. Cualquier información, duda, mientras voy respondiendo las preguntas, aquí está mi información, mi correo diego@zcateco.com, o también pueden escribir al correo de colombia@zcateco.com. Entonces, bueno, voy a leer las últimas preguntas que hay por acá. A ver, C2260 también es compatible con ZK Biosecurity. Sí, sí es compatible con ZK Biosecurity. Lo que pasa es que, por supuesto, no tiene tanta coherencia trabajar, porque el software ZK Biosecurity sí tiene costo de licenciamiento prácticamente desde la puerta 1. Entonces, por supuesto, ya, aunque la controladora salga mucho más económica, si ya lo voy a empezar a subir costos con la licencia del Biosecurity, digamos que ahí de pronto no va mucho. Si el proyecto amerita que sí va a ser Biosecurity y que las funciones básicas, porque aquí viene un punto importante, obviamente, al ser un equipo económico tiene limitaciones de procesamiento. Entonces, algunas funciones súper avanzadas, por decirlo así, que tiene el Biosecurity, pues no se van a poder sincronizar a este dispositivo. Bueno, dice, a ver, Duber Ariel, ¿en un data center se pueden instalar? Sí, por supuesto, totalmente. Eso es un dispositivo que está diseñado para ese tipo de clientes también. Entonces, si no es algo tan gigante o que no requiere, por ejemplo, porque inclusive cuando hablamos del software BioAccess o Biosecurity, nosotros podemos combinar este panel junto con otro tipo de dispositivos que me manejen reconocimiento facial, la palma de distancia, la huella, códigos QR, etcétera. Entonces, perfectamente en un proyecto, hagamos de cuenta que, bueno, vamos a mirar la parte del cuarto de equipos del data center, que allí digamos que sí necesitamos algo básico porque pues allí solamente van a entrar 10 personas, 30 personas, 50 personas como mucho. Entonces pues trabajemos un panel más sencillo y se le puede dar, por supuesto, esa posibilidad de combinar que en todas las otras áreas hayan otros tipos de dispositivos y en ciertas puertas pues trabajar este panel que es mucho más asequible y económico. A ver, dice Hayden Ramírez, tengo entendido que la licencia no se puede ampliar. Sí, sí se puede ampliar. Lo que les comentaba hace un tiempo. Lo que pasa es que de pronto los comerciales hace algunos meses no tenían la información, pero de poderse se puede. Ahora, si nos referimos a hoy en día, julio del 2022, estamos hablando que esos comerciales solamente tienen el costo de licenciamiento hasta 40 puertas o 50 puertas. Si el proyecto, de pronto, porque sí amerita, porque es algo, no sé, básico, hagamos de cuenta, voy a colocar el ejemplo, un conjunto residencial de 70 torres. Entonces, en las 70 torres se van a trabajar solamente tarjetas de proximidad para residentes. Entonces, pues digamos que a nivel de personas naturales o a nivel residencial, sí es muy básico el tema de control de acceso. De pronto, en esos casos puntuales, sí podríamos trabajar el software ZK Bio Access con los C2260, las de M10 necesarias para suplir esas 70 puertas de ese proyecto. Pero si es un proyecto, por ejemplo, ya corporativo, de zonas francas, de parques industriales, edificios que ya requieren mayores niveles de seguridad y de funciones de visitantes, de vinculaciones, digamos que ya no ameritaría trabajar con el software BioAccess. A ver, dice Juan Weber, ¿puedo habilitar un usuario para que entre 10 veces, por ejemplo? Es decir, limitar y hacer un control de ocupación por defecto no. Si tenemos la posibilidad de customizar o ajustar ciertas funciones, pues ya nos tocaría mirar el caso puntual. Si quieres, Juan, para que nos escribas si es un proyecto al que te refieres y pues ahí ya miramos detalles. Voy a responder las últimas 3 preguntas. Igual cualquier cosa, si nos regalan unos 3 minuticos más, apenas finalicemos, va a abrirse una encuesta. En esa encuesta pueden hacer más preguntas y por supuesto ahí estaremos validando. Entonces dice Richard Torres, a ver, si solo uso las 2 puertas que recibe el panel con lector RC485, ¿debo direccionar cada lectora con las llaves 1 y 2 correspondientemente? Creo que sí, más o menos entendiste el concepto, más o menos es así. De pronto no son los conceptos exactos, pero sí, sí se tiene que direccionar que el lector 1 va a ser el ID 1 de la puerta 1, todo lo tenemos que direccionar y ajustar tanto físicamente con el deep switch como en el software. A ver, dice
¿Hay un lector de código QR que sea recomendable? ¿Qué tal son los QRM10 y QRM10L? Los QRM10 son lectores USB para conectarlo al panel. Entonces, bueno, si hablamos de control de acceso, entonces ahí trabajaríamos o usaríamos es el QR500 o el QR50 o el QR600, esta serie de lectores QR que tienen comunicación WIGAN o comunicación RS485. Dice Eduard Cárdenas, necesito para 35 puertas un conjunto residencial para 8 torres. Cada torre tiene 4 puertas más 4 puertas vehiculares. Muy posiblemente esta solución puede ser ideal. Si quieres, Eduard, sería ya que nos escribieras al correo electrónico pues para ya empezar a validar y organizar con integradores o instaladores certificados, porque pues digamos que ya hace varios años que nosotros trabajamos con diferentes integradores e instaladores y los certificamos, entonces podemos colocarlos en contacto para que ya vayan, hagan la visita en el proyecto y por supuesto hacer la mejor solución para esa necesidad que tienen en este proyecto. A ver, dice Eduard, ¿puedo mezclar CS260 y control de ascensores en Biosecurity? Sí, sí es posible hacer esa mezcla. A ver, se puede acceder a diagramas de conexión, dice Camilo Hernández. Esta presentación, o más que en presentación, va a quedar en PDF. También les va a llegar al correo electrónico. Entonces, pues digamos que si todas estas conexiones que vimos el día de hoy la van a poder descargar desde un PDF. Si ya no es mucho más, muchísimas gracias de verdad por todo el tiempo. Esperamos que sea de muchos beneficios para ustedes. Ya es despedirnos, no sin antes decirles que por supuesto nos sigan en todas nuestras redes sociales, que estamos como Zetacateco Colombia, en YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook. Entonces, pues realmente muy agradecido por todo el tiempo que nos han dado. Esperemos que nos sigan acompañando a todos los que asistieron por primera vez en futuros webinars y futuras presentaciones. Les recuerdo que todos los viernes a esta misma hora hacemos diferentes tipos de presentaciones. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos de verdad. Les agradezco. Ya entonces nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.